Cordial saludo, soy Marley Joana Mineses y en este video voy a hacer el análisis de la problemática del caso evaluado, el caso de DIP, que es básicamente una evaluación neuropsicológica infantil que se le realiza a los niños de entre 5 y 16 años de edad. A continuación tenemos el resumen del caso. Los datos de identificación de la paciente son el nombre de Geraldine, género femenino, edad de 8 años, ocupación de estudiante, escolaridad, está en tercero de primaria, acompañante su madre y evaluador yo, o sea mi persona, Marley Meneses. Bueno, el motivo de consulta de esta paciente es que ella llega para ser valorada por solicitud de su madre, ya que su madre refiere que la niña presenta problemas de memoria y de consolidación del aprendizaje. Ella dice que la niña parece no escuchar cuando se le habla directamente y que la profesora le explica un tema varias veces y ella no lo comprende. Aparte de eso, también olvida fácilmente lo que se le ha explicado o lo poco que ha aprendido. La situación actual de Geraldine. Bueno, nos dice que ella es la sexta hija de su madre y que nació de manera prematura debido a un susto que experimentó su madre durante el embarazo. Y aunque su desarrollo psicomotor fue normal, bueno, recordemos que el desarrollo psicomotor se refiere a la adquisición de habilidades durante la etapa de la infancia, es decir, el proceso mediante el cual los niños aprenden a moverse, a hablar o distinguir personas y objetos, entre otras capacidades. Nos dice que a pesar de esto, la niña enfrenta dificultades en el habla y el aprendizaje. También que ella entró directamente a la escuela primaria a los 6 años y ha experimentado dificultades significativas en matemáticas y lectura. Se le realizó una evaluación de su coeficiente intelectual y mostró un promedio de 108 puntos. Recordemos que el coeficiente intelectual se miden las aptitudes de aprendizaje y la resolución de problemas en un niño y que un coeficiente normal va de los 100 puntos y un coeficiente intelectual bajo es cuando tiene 70 o 55 puntos. Por lo que podemos ver, Geraldine tenía un coeficiente normal. También nos dice, pero que se observaron signos emocionales. Geraldine vive con su madre y algunos hermanos en un entorno económico precario, lo que pudo influenciar a que Geraldine no se desarrollara del todo bien y tuviera estas dificultades en su aprendizaje. Los antecedentes de la paciente. Bueno, traumáticos, dice que no presenta, patológicos, presentó sarampión y sinusitis. Peritenales, y nos informa que la madre tuvo una duración de 3 días para dar a luz a Geraldine y que su peso y que tuvo bajo peso y una talla pequeña. Farmacológicos no se reportan, familiares tampoco. Alérgicos reportan rinitis y quirúrgicos no se reportan, tóxicos no se reportan, exámenes paraclínicos no se reportan y en el historial socioescolar nos dice que Geraldine no cursó el grado preescolar, sino que fue matriculada directamente en grado primero, lo que pudo influir a que Geraldine perdiera algunas experiencias de aprendizaje importantes que son útiles para su desarrollo social, emocional y cognitivo, ya que el año de preescolar ayuda a los niños pequeños a desarrollar habilidades como la interacción con otros niños de su misma edad, la resolución de problemas, la expresión creativa y el desarrollo del lenguaje. También les brinda la oportunidad de prepararse para la transición a la escuela primaria. Sin embargo, es importante recordar que cada familia toma decisiones basadas en sus circunstancias individuales. Entonces, este es el caso de Geraldine, que fue matriculada directamente en grado primero. Esta es la interpretación cualitativa de los datos cuantitativos proporcionados, la cual permite identificar diferentes áreas de habilidades cognitivas y funcionales evaluadas. Bueno, en primer lugar, a través de los percentiles y puntajes escalares presentados en esta primera tabla, podemos observar cómo se comparan las habilidades de rendimiento académico en áreas como aritmética, lectura, escritura, comprensión, entre otras. Todo esto con un enfoque en la precisión y la velocidad. Estos datos numéricos ofrecen
una visión más clara de un rango de desempeño en distintas disciplinas educativas, lo que resulta fundamental para comprender las fortalezas y debilidades de Geraldine. En cuanto a las habilidades construccionales, con actividades en construcción con palillos y habilidades gráficas, podemos ver que tiene un puntaje de 75, lo que quiere decir que está en el promedio que debe de ser, o sea que se encuentra bien. En cuanto a la memoria de codificación verbal y visual, tiene un puntaje de 16, lo que nos quiere decir que tiene un promedio bajo. En cuanto a la memoria diferida, verbal y visual, tiene esto un promedio de 63, lo que quiere decir pues que está en promedio, o sea que no está ni alto ni bajo. En habilidades perceptuales, como el táctil, la habilidad visual y auditiva, se encuentra en la habilidad táctil, está en un puntaje de 63, lo cual pues está en un promedio bien. En visual pues está en 63 igualmente. En auditiva baja un poco teniendo un puntaje de 37, lo que podemos identificar que sigue estando en promedio, pero pues un poco bajo. En la función del lenguaje, en recepción, vemos que tiene un puntaje de 16, lo que quiere decir que está en un promedio bajo. En lenguaje de expresión tiene un puntaje de 50, lo que quiere decir pues que está en promedio, o sea que está bien. Y en lenguaje de comprensión tiene un puntaje de 84, lo que significa que está por arriba del promedio, que es un resultado que sea mayor a 75. En habilidades metalingüísticas, vemos que Geraldine tiene un puntaje de -1, lo que quiere decir que este es un resultado extremadamente bajo. En habilidades espaciales tiene un puntaje de 1, igualmente es extremadamente bajo este resultado. Y en cuanto a la función de atención visual, tiene un puntaje de 16, lo que quiere decir pues que es un promedio bajo. En atención auditiva podemos ver que tiene un puntaje de 63, lo que quiere decir pues que está en promedio. Y en habilidades conceptuales tiene un puntaje de 9, lo que quiere decir pues que es un promedio bajo. En cuanto a las funciones ejecutivas, que son el conjunto de habilidades mentales que nos permiten planificar, organizar, resolver problemas, tomar decisiones, controlar nuestras emociones y comportamientos, así como mantener la flexibilidad mental. Y podemos decir que estas habilidades son fundamentales para la autorregulación y el manejo eficaz de las tareas complejas en nuestra vida diaria. En cuanto al caso de la niña Geraldine, podemos ver que en esta evaluación neuropsicológica los resultados en cuanto a la fluidez verbal, ella tiene un promedio algo bajo. En cuanto a la fluidez gráfica, tiene esto un promedio bajo, aunque un poco más alto que la fluidez verbal. Y los porcentiles de respuestas correctas tenemos las siguientes. En planeación y organización en diseños correctos tuvo un porcentaje algo bajo, en movimientos realizados de igual manera, aunque un poquito más alto, y en diseños correctos con el mínimo de motivación también de igual manera tiene un promedio bajo. Y en las habilidades de rendimiento académico, como son la aritmética, podemos notar que en cuanto al razonamiento lógico-matemático, Geraldine tiene un promedio bajo. En cálculo, de igual manera, tiene un promedio mucho más bajo que en razonamiento lógico-matemático, y en conteo sube un poco el promedio a un promedio casi superior. Y en manejo numérico tiene también un resultado muy bajo, en 1, lo que es casi extremadamente bajo. Y en cuanto a lectura, en comprensión, también tiene un promedio muy bajo, extremadamente bajo. En lectura, en cuanto a velocidad, de igual manera, un promedio extremadamente bajo. Y en lectura de precisión,
También, de igual manera, sigue con un promedio muy bajo, con un resultado de 1. En escritura, en cuanto a composición narrativa, tiene un promedio muy bajo, con tan solo 4 puntos. En escritura, en velocidad, en la velocidad de la lectura tiene un promedio también extremadamente bajo y en lectura de precisión de igual manera, un promedio muy bajo. Continuamos con el análisis cualitativo. En cuanto a este análisis, nos dice el documento del caso que la Universidad Antonio Nariño le aplicó la prueba WIS 4 y se le aplicó el Terman-Merrill a la paciente, lo cual dio como resultado que en comprensión verbal tiene una puntuación estándar de 80, en razonamiento perceptual de 90 y para una escala total de 108. Y en Terman-Merrill se concluye que la edad mental de la menor es de 8 años y 4 meses. Bueno, y las funciones con más bajo puntaje que se vieron en las tablas anteriores son la atención selectiva, ya que la niña muestra dificultades en mantener la atención en estímulos relevantes, la memoria del trabajo, porque pues se observó dificultades en la codificación y evocación de información verbal auditiva, lo cual en estos puntos tenía un promedio muy bajito. Y en funciones ejecutivas, ya que la paciente presenta dificultades en la fluidez verbal, en la resolución de problemas y en la flexibilidad cognitiva. Bueno, continuamos con las funciones con más bajos puntajes y nos dice que las funciones con los puntajes más bajos en esta evaluación neuropsicológica son la atención, ya que pues presenta dificultades en la atención selectiva alterada, afectando la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. También en la memoria verbal, ya que presenta un bajo rendimiento en codificación y evocación verbal, reflejando problemas en el ingreso y discriminación de la información. Y en el lenguaje expresivo, ya que la paciente presenta limitaciones en las articulaciones de las letras R y L, o sea, tiene un vocabulario reducido y presenta errores en la organización del discurso. También otra función con bajo puntaje es las habilidades metalingüísticas, ya que presenta alteraciones en la conciencia fonológica y fonémica, lo que dificulta la relación entre fonemas y grafemas. Las funciones preservadas de la paciente son las siguientes. La comprensión del lenguaje. Bueno, podemos decir que la paciente puede seguir instrucciones sencillas y complejas y su comprensión es adecuada para su edad. En la memoria visual, notamos que tiene un mejor desempeño en la prueba visual comparado con la verbal auditiva. Y en las habilidades perceptuales muestra habilidades conservadas en percepción táctil, visual y auditiva. En las funciones ejecutivas, aunque presenta dificultades, tiene un desempeño adecuado en fluidez gráfica y en la organización de movimientos. En las habilidades conceptuales, aunque se observan dificultades en el procesamiento de la información, la paciente muestra habilidades conceptuales conservadas, lo que sugiere un potencial para comprender conceptos abstractos. En el estado de las funciones en cuanto a praxias y noxias, la paciente refleja dificultad para la manipulación fina, el dibujo y la motricidad fina, así como en la dificultad para analizar detalles. En cuanto a la memoria, se evidencia una curva fluctuante tanto en la memoria verbal como visual, con problemas en el procesamiento auditivo verbal. En cuanto a las funciones ejecutivas, se identifican dificultades en la fluidez verbal con mejor desempeño graficando y problemas de inversión del pensamiento y rigidez cognitiva. En la atención se observa afectación en la atención selectiva y en la memoria de trabajo, con lentitud en el procesamiento de la información y alteraciones emocionales que influyen en la atención de la niña. Y en el lenguaje se pueden apreciar dificultades en la pronunciación de ciertas letras y palabras, un vocabulario reducido y complicaciones en la escritura y la lectura, entre otros aspectos.
Continuamos con los aspectos que requieren atención y fortalecimiento. Tenemos la atención selectiva, ya que se observa afectación en la atención selectiva evidenciada por errores en el análisis de detalles y selección de estímulos relevantes. Podemos decir que es necesario trabajar en estrategias de monitoreo y autorregulación para mejorar esta función tan importante. En la memoria de trabajo, esto se ve afectada por la lentitud en el procesamiento de información y la atención emocional. En este caso, se sugiere estimular la autorregulación y mejorar el rastreo visual para optimizar esta capacidad. En el lenguaje expresivo y comprensivo, la paciente presenta dificultades articulatorias y un vocabulario reducido, y para esto se recomienda terapia de lenguaje para desarrollar habilidades metalingüísticas y fortalecer la conciencia fonológica y fonémica. También tenemos las funciones ejecutivas, donde existen dificultades en la fluidez verbal y la inhibición de respuestas ante interferencias. Se debe trabajar en este caso en la flexibilidad cognitiva y en estrategias para solucionar problemas y mejorar la planificación y organización. Por último, podemos determinar que estos son aspectos cruciales para el desarrollo cognitivo y académico de la paciente y deben ser abordados mediante un enfoque interdisciplinario que involucra a varias áreas, como lo es el área pedagógica y psicológica, etc. Bueno, la problemática con los síntomas que son visibles. Aquí podemos ver los principales síntomas que son más visibles. Está la dislexia, que es el bajo rendimiento en la lectura por debajo de lo esperado para su edad. Un coeficiente intelectual y nivel escolar. También está dificultad en precisión, velocidad y comprensión de la lectura oral con distorsiones, sustituciones, lentitud y errores en la comprensión. La alteración en la lectura afecta significativamente su rendimiento académico. Está también el trastorno de la expresión escrita, ya que afecta las habilidades de escritura por debajo de lo esperado para su edad y su coeficiente intelectual y nivel escolar. La interferencia en el rendimiento académico debido a estas dificultades. Los problemas en el procesamiento verbal. En este punto se observa afectación en la comprensión y evocación de la información auditivo-verbal, lo que afecta la memoria de trabajo y los procesos de aprendizaje de la paciente. Por último, tenemos dificultades en las funciones ejecutivas, ya que la niña muestra problemas para dar respuestas en la interferencia y para manejar bien lo que son sus funciones ejecutivas y poder lograr un máximo desarrollo. Esto sería todo del análisis de la evaluación neuropsicológica infantil. Gracias.